Damos inicio entonces a la sesión nuestra primera sesión de Club Virtual de Educación Financiera. Esta es la primera vez que hacemos esta sesión virtual, chicos, así que esto es para que compartamos entre todos y ustedes también compartan con nosotros qué les ha parecido, o sea, qué les parece esta sesión virtual, si quisieran seguir manejándola. Ahorita estábamos hablando que vamos hacer en lo posible y si ustedes están de acuerdo, hagamos dos sesiones, porque estas sesiones pues, van a ser un poco más cortas, pero que hagamos dos sesiones en la semana, una entre semana y una el sábado, las cuales van a quedar, hay posibilidades de que queden grabadas y que puedan volver a estas sesiones cuando lo puedan, cuando ustedes bien se sientan cómodos. Entonces la idea es que las sesiones duren más o menos entre 40 minutos y una hora, en donde tengamos aprendizajes, donde tengamos aplicación y donde podamos aprender muchísimas cosas. Entonces, ojo, nuestro club de educación financiera, o sea, antes de todo esto que está pasando, porque absolutamente todo cambia y hemos visto dentro de los envíos y la información que hemos compartido esta semana a través de redes sociales, les he compartido algunas cosas. Vamos a seguir compartiendo en temas de negocios, en temas de emprendimiento, en temas de monetización de dones y talentos, cómo generar fuentes de ingreso adicionales desde el ámbito digital, o sea, muchas cosas que también estamos explorando o nosotros mismos nos llamamos a reinventarnos, o sea, todos tenemos que reinventarnos en esta situación, en estos eventos, porque definitivamente no estábamos preparados y nosotros como empresa, nosotros como Metacer, pues, muchos saben, aproximadamente el 80% de los ingresos son de entrenamientos presenciales. Ya todo nuestro proceso digital estaba en, en proceso de ejecución para este año. Bueno, pero este evento nos obliga a acelerar ese proceso y a hacer muchísimas cosas para poder compartir con ustedes información y no desconectarnos. Recuerden que nosotros somos primero una comunidad y debemos estar juntos, unidos, compartiendo información los unos a los otros. Por eso te pido, o sea, esto es un compartir de información. Si tú tienes un ejemplo, una experiencia, un aprendizaje que quieras compartir, pues activa tu micrófono o levanta tu mano o escríbelo ahí en el chat para que lo compartamos entre todos, porque así funcionamos, porque todos aprendemos de todos y yo creo que también, pues Lili que está conectada, hace parte de la red de emprendimiento, o sea, vamos a aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo de todos. Y la idea es que si ustedes creen que esto es importante, esto para otras personas, esto es completamente abierto en acceso para cualquier persona. Listo, las personas que tienen membresía activa con nosotros en estos momentos, no se preocupen que esa membresía va a quedar aplazada por 2 meses y pues vamos a generar también unas modificaciones para definitivamente para lo que se viene, porque necesitamos digitalizar muchísimo más toda esta información y poder llegar a muchísimas más personas, porque con lo que está pasando me he dado cuenta de que esta información la necesitan absolutamente todos, todos, y la forma de poder hacer llegar a cada uno de los rincones de una forma más rápida es el Internet, es la digitalización de la información y eso estamos haciendo nosotros en este momento para poder llegar a muchísimas más personas. Entonces vamos a cambiar. Metacer se transforma, se va muchísimo más a lo digital y estamos haciendo nuestros procesos, los procesos que necesitamos para hacerlo. Entonces, chicos, bienvenidos a esta sesión y hoy vamos a hablar sobre inventario financiero. Acabamos de hablar sobre inventario espiritual en nuestra sesión del Club de Desarrollo Personal y Meditación, pero ahorita vamos a hablar sobre inventario financiero. Y ojo pues, ¿qué es un inventario financiero? ¿Quién es el osado o la osada y va a activar su micrófono y me va a decir qué cree que es un inventario financiero? Recuerden que esto siempre es compartir de allá hacia acá y de acá hacia allá. Entonces cuéntenme ustedes, para ustedes, ¿qué creen que es un inventario financiero? ¿Quién primero? ¿Quién va primero? Imagino, hola, buenas Hola, tardes. Lili. Me imagino que debe ser los ingresos, los egresos activos, pasivos que debo tener. Ajá, ajá. Eso está muy, muy, muy bien, Lili, porque sí, es técnicamente como este momento nos llama a que definitivamente nosotros volvamos a nosotros mismos, o sea, este tiempo que nos llama, venga, enciérrese,
siéntese, conéctese con usted mismo y venga, revisemos usted cómo está financieramente hablando. ¿Listo? Venga, revisemos cuál es su inventario financiero. Entonces ahí es donde tenemos que hacer un inventario de nuestros ingresos, de nuestros gastos, de nuestros activos, de nuestro pasivo y de nuestro patrimonio. Los 5 componentes de los estados financieros que nosotros en la práctica, en cada sesión, en cada sábado, hemos venido revisando y lo hacemos con la práctica también del juego Cashflow como herramienta que utilizamos. Entonces, ojo, el inventario financiero es ser consciente a hoy, ojo, a hoy, marzo 28 de 2020, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos y cuál es mi patrimonio. ¿Listo? 5 partes, 5 indicadores que yo tengo que empezar a identificar. Y para eso les quiero compartir aquí la pantalla porque quiero que hagamos un ejemplo práctico sobre eso. Les voy a compartir la pantalla, chicos, y quiero que me digan en el momento que vean la pantalla. Me avisan, me avisan, me avisan. Sí, ya se ve en Ya, pantalla. perfecto, listo. Luis nos compartía por ahí que inventario financiero es tener varias fuentes de ingreso. Bueno, es básicamente hacer las cuentas de cuántas fuentes de ingreso tengo. Y ese es uno de los 5 indicadores que mide nuestro inventario financiero. Entonces, ojo, esto es un estado de resultados para determinar el flujo de caja, donde nosotros tenemos diferentes meses. Cuando nosotros vamos a empezar, y ustedes van a poder tener acceso a esto para que les quede más fácil, si no lo pueden hacer ustedes, aquí tenemos una hoja personal. Esto lo reconocen ustedes muy, muy, muy bien porque esta es la hoja de análisis de situación financiera personal que llenamos todos los sábados en nuestra sesión práctica con la herramienta Cashflow. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un inventario financiero? Es yo poder establecer a hoy cuáles son mis ingresos y cuáles son las diferentes fuentes de ingreso que yo tengo. ¿Listo? Independientemente del número de fuentes de ingreso que tenga, tengo que hacer un inventario de ellas. ¿Listo? Digamos que yo soy empleado medio tiempo y me gano, no sé, pongámosle aquí 1.000.000 de pesos. ¿Listo? Tengo de pronto una plata prestada a interés y eso es un ingreso fijo que también de pronto genero, oiga, 500.000 pesos adicionales. Oiga, no genero dividendos. ¿Qué son dividendos? ¿Quién me puede decir? Y aquí es donde vamos tomando lección y vamos compartiendo entre todos. ¿Qué son dividendos? ¿Quién me puede decir? Fabián, claro, todos pueden tener David, acceso. pues yo los dividendos Dime, los Víctor. conozco como cuando uno compra una acción y tiene los dividendos trimestrales o semestrales, que son como una renta trimestral o semestral, depende de lo que la empresa haya generado. Correcto. Y Alejandro por ahí nos comparte en el chat cuando las empresas reparten las utilidades. Entonces, ojo, si tú tienes inversiones en empresas, ¿listo? Los dividendos son esas utilidades que después de un periodo determinado, pues la junta directiva de la empresa determina cuánto repartir, o sea, cuánto de las utilidades generadas en el año deciden repartir. Bueno, entonces si tú tienes uno de estos tipos de ingresos, lo puedes anotar ahí. En el caso de que no, listo, ingresos por bienes raíces o negocios. Si yo tengo otros negocios o tengo bienes raíces de pronto y tengo una casa en renta, un apartamento en renta y esto me genera un ingreso adicional. Digamos que yo no tengo nada de esto en el momento y yo tengo mi inventario de ingresos, ¿cuánto me daría? 1.500.000. Listo. Aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo que estamos viviendo en estos momentos. El inventario financiero hace parte de analizar, ¿listo? ¿Qué ha pasado con cada uno
de esos factores, de esos indicadores que vamos a revisar. ¿Listo? Ingresos, gastos, activos y pasivos y patrimonio. ¿Listo? Esas 5 partes. Entonces, lo primero es los ingresos. Antes, durante y después. Ojo con esto porque esto es muy importante. Entonces, en el inventario financiero, en la parte de ingresos, vamos a analizar cuál es mi inventario financiero antes, durante y después de lo que estamos viviendo. ¿Listo? Antes puede que tu ingreso sea este, de 1.500.000, antes de lo que estamos viviendo ahora. De pronto ahora, por X o Y, de pronto tú no estabas como empleado fijo, estabas como un empleado por prestación de servicios o algo y tú lo contabas o tú tenías eso dentro de tu salario. Venga, y esto, y yo le voy a poner aquí una formulita. Resume esto. Listo. Entonces, de pronto, ojo, este ingreso de 1.000.000 desaparece. Es decir, mi ingreso se ha visto disminuido sustancialmente. ¿Listo? Prácticamente en un 67%. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en dos terceras partes. ¿Por qué? Porque solo me han quedado este dinero a interés porque por la situación que estoy viviendo, pues ese ingreso fijo que tenía desapareció. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después de lo que estamos viviendo en este momento? Después de que salgamos de cuarentena. Lo que va a pasar es, ya depende de tu situación. Es, venga, ¿hay posibilidades de que me vuelvan a contratar o definitivamente esto se quedó así y tengo que seguir buscando otras opciones de ingreso o haciendo otros negocios con clientes, ofreciendo mis servicios, ofreciendo mis productos o lo que yo haga de forma profesional? O definitivamente buscar a conseguir un trabajo o salir a conseguir un trabajo fijo. Eso depende de muchos factores, ¿listo? Y va a depender de tus números. Lo que quiero que veas es que con cada indicador tú tienes que hacer esto. Y ojo, lo que te he repetido en muchas sesiones, tú hoy te vas a llevar una información, unas herramientas, pero tú eres el que tiene que hacer esto en tu casa. Aprovecha este tiempo para que hagas ese inventario financiero. Entonces, lo primero es un inventario de tus ingresos. Listo. En caso ya tenemos estos ingresos, perfecto. Nos vamos a ir a nuestros gastos. ¿Listo? Aquí en esta hoja te va a quedar muy, muy fácil diligenciarla en caso de que no sea, que tú no pagues impuestos todavía, porque de pronto pues eres estudiante o eres un emprendedor que no paga impuestos. Claro que los impuestos pues obviamente son pues, la Cámara de Comercio y la renovación. Bueno, hay algunos que son un poco más sencillos y son más bajos, pero igual si hay alguno que no te aplique, pues tú simplemente lo puedes borrar y puedes poner los tuyos en gastos. ¿Listo? Lo importante es determinar cuáles son tus gastos. Y estos gastos son gastos fijos mensuales. ¿Listo? Ojo, ¿cuál es la diferencia entre un gasto fijo mensual y un gasto variable? Dígame pues, dígame pues, dígame pues. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto fijo mensual y un gasto variable? Sería como el arrendamiento, servicios, Ajá. eh, y gasto variable ya es, sí, lo que varía. Por Lo, ejemplo, por ejemplo, las salidas que yo tengo por ahí los fines de semana. ok, listo. Lo que comúnmente llamamos nosotros, y hemos llamado en las sesiones como caprichos o antojos. ¿Listo? Esos son los gastos variables. Porque hay cosas que a veces no planificamos. Y venga, y cómo de pronto, oiga, me enfermé. Y de pronto, si tú tienes que comprar medicina, ojo, de pronto, y Edwin, vuélvele a poner mute ahí a tu audio, porfa. Entonces, si tú tienes que comprar medicina en este momento, eso yo sé que no es un capricho como tal, ¿listo? Pero sí es algo eventual. Hay alguien que tiene todavía un minuto. Bien, perfecto. Listo. Entonces,
¿En dónde vamos? En gastos, en los gastos mensuales. Listo. Entonces, debes hacer un listado y debes tener en cuenta cuál es la diferencia entre los gastos fijos y los gastos variables. Y tener en cuenta que esos gastos variables son los que comúnmente llamamos como caprichos. ¿Listo? Y los caprichos, y ojo, los caprichos no necesariamente tienen que ser pues como el celular o el capuchino o el televisor o bueno, como esas cosas, sino las eventualidades. Por ejemplo, en este mes puede que nos hayamos gastado más en medicina que otros meses. Porque compramos de pronto la vitamina C, porque compramos el alcohol, porque compramos el alcohol desinfectante, bueno, que nos hayamos gastado de pronto mucho más en mercado, un presupuesto mayor en mercado. ¿Listo? Esos son gastos variables que van a afectar después nuestro flujo de caja. ¿Listo? Entonces, ojo, primero, los gastos fijos son aquellos con los cuales nosotros nos hemos comprometido previamente a hacer un pago mensual, que puede ser que el pago de la hipoteca de la casa, como está aquí, el pago de la hipoteca de la casa, el pago de la deuda del colegio, pago de la cuota del automóvil, la tarjeta de crédito, pago de terceros si tenemos de pronto un crédito con terceros, si tenemos otros gastos que son medianamente fijos, pero que son muy, muy pequeños. Ahí podemos meter pues como el transporte, el mercado y como es ese tipo de gastos. ¿Listo? Ya los gastos por niños, si tenemos de pronto más o menos un promedio y tenemos hijos como un gasto promedio de lo que tenemos que gastar por el niño y el pago de la deuda al banco en el caso de que tengamos, en caso de que tengamos créditos. Si no, recuerda que esto lo puedes borrar y puedes poner los tuyos, o que servicios, o que arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esto es un inventario de los gastos. Ahora la pregunta es que, claro, que los debes totalizar. Igualmente, como los ingresos, los debes totalizar. Listo, los totalizas. Entonces, digamos que aquí tengo 200.000 y el arriendo 800.000. Listo. Entonces, ojo, debes revisar, estoy haciendo esta fórmula aquí, listo, perfecto. Entonces, ojo, debes hacer el análisis antes, durante y después. Pregunta, tus gastos, ¿cuáles eran tus gastos antes de lo que estamos viviendo? ¿Cuáles son tus gastos el día de hoy? ¿Listo? Durante este proceso, ¿cuáles van tus gastos este mes? ¿Listo? ¿Van a ser mayores? ¿Van a ser menores? ¿Van a ser diferentes? ¿Cómo van a ser tus gastos más adelante? Ahí es donde viene la clave y entender la importancia de proyectar y de saber hacer presupuestos. ¿Listo? O sea, cómo nosotros vamos a comportarnos cuando todo esto termine. Cuando nosotros, después del 13 de abril, y si no es más, dependiendo cómo sea la situación, después de este tiempo en casa, después de esta cuarentena, después de este estado de lejanía de absolutamente todo, de estar alejados de todo. Entonces, cuando volvamos allá afuera, ¿cómo se van a comportar nuestros gastos? Oiga, de pronto necesito hacer un crédito adicional con un tercero para cubrir gastos que no pude cubrir durante la cuarentena porque no estaba trabajando, o venga, o durante la cuarentena tuve ingresos de pronto por mi empleo, por lo que me entró, y como no estuve saliendo, no gasté en transporte, no gasté en restaurante, no gasté en, o sea, todos esos gastos extras que uno tiene de afuera, entonces pues de pronto me ahorro más y venga, yo puedo hacer un abono a una deuda que tenía con un tercero, con un banco o hacer otros pagos, cosa que se me reduzca esos gastos mensuales. Entonces, ¿cómo se van a ver afectados y cómo se va a ver compartido? ¿Cómo se va a ver compartido el, los nuevos gastos? ¿Cómo se van a ver nuestros nuevos gastos después de que esto termine y esto pase? ¿Listo? Porque es bien entendido y lo vamos a hablar en una próxima sesión acerca de los efectos económicos de la crisis, sobre todo en temas de emprendimiento y cómo podemos nosotros buscar formas para generar nuevos ingresos. Eso depende mucho, obviamente, del sector en el que nos estemos moviendo, pero cómo podemos nosotros generar ingresos dentro de este contexto. ¿Listo? Generar ingresos con nuestro emprendimiento o con nuestras mismas habilidades, con nuestros mismos dones.
Listo. Alejandro nos pregunta, ¿a qué debe que nosotros hagamos cálculos de manera mensual en comparación con Estados Unidos, donde ese tema lo manejan de manera anual? ¿O no es una realidad eso? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, Alejandro, entonces, básicamente, o sea, normalmente las empresas se van a un análisis de estados de resultados, porque analizar el ingreso y los egresos, los ingresos y los gastos, eso va en el estado de resultados. Eso es el estado de resultados. Y claro, hay estados de resultados anuales que presentan las empresas. Sin embargo, las empresas le hacen seguimiento y le deben hacer seguimiento constante a sus estados de resultados, porque lo que nosotros hacemos es, en un estado de resultados, yo debo colocar y proyectar tanto ingresos como egresos de absolutamente todos los meses. Y eso es lo que en los entrenamientos financieros con emprendedores nosotros hacemos. O sea, ayudarles a hacer este proceso para que estén mucho más cubiertos financieramente y puedan tomar mejores decisiones. Entonces, pero ojo, también cuando vamos al análisis financiero personal, nosotros debemos hacer una revisión cada mes de cuál ha sido el comportamiento de nuestros gastos, de nuestros ingresos y si van de acuerdo a lo planeado. Cuando yo hablo en la parte de planificación de metas, nosotros debemos tener en cuenta es cómo queremos nosotros que sea este año. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos? De acuerdo a los proyectos que tenemos, a lo que queremos lograr, a los resultados que queremos tener. O sea, ¿cuál es ese resultado esperado? De acuerdo a eso, yo empiezo a proyectarme y a programarme. Y el hacerle seguimiento al estado de resultados, o sea, a mis ingresos y a mis egresos, es básicamente llevar un indicador. ¿Listo? Y el indicador que mide ese resultado es esta resta que yo les pongo acá. ¿Listo? El flujo de caja mensual. ¿Cuál es tu flujo de caja mensual? Recuerden que el flujo de caja es el resultado del total ingresos menos total gastos. ¿Listo? En este caso, 1.500.000 de ingresos menos 1.000.000 de gastos. ¿Listo? Pues me da 500.000 pesos positivos de flujo de caja mensual. Y ese en finanzas personales se llama flujo de caja mensual. En finanzas corporativas y empresariales se llama utilidad. ¿Listo? Utilidad bruta. Entonces, ojo, ¿cuánto es nuestro flujo de caja mensual? Porque la buena utilización de ese flujo de caja mensual es lo que nos va a asegurar a nosotros poder tomar decisiones y poder administrarlo de una forma eficiente para hacer inversiones, para hacer otro tipo de proyecciones. O sea, de ahí es donde debe salir la proyección de tus vacaciones, de la compra de tu celular, de la compra del televisor, si es que quieres comprar un televisor, de la compra de tu bicicleta. O sea, todo eso debe salir desde el análisis del flujo de caja durante los diferentes periodos. Porque así tú vas a saber, oiga, ¿cuánto necesito esperar si yo tengo un flujo de caja de 500.000 pesos cada mes, por ejemplo? ¿Cuánto necesito esperar para ahorrar 1.500.000 para comprarme de pronto un celular de 1.500.000? Es una pregunta. Entonces, ¿cuánto me toca esperar? Pues 3 meses si sostengo este flujo de caja. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? No, esto nos sirve para que no andemos por la calle sin un equilibrio financiero que nos ayude a tomar mejores decisiones. Porque debemos, antes, cuando nos ponemos enfrente de una decisión financiera, sea la que sea. Cuando yo voy a comprar el mercado con tarjeta de crédito es una decisión financiera. Cuando yo si estoy en un emprendimiento, cuando voy a tomar la decisión de contratar a alguien o de invertir en una máquina o de, eh, comprar mayor materia prima porque está a menor costo y sobreestoquearme en materia prima, en inventario. O sea, eso es una decisión financiera. Y antes de decir sí o no a esta decisión, yo debo saber cuál es el efecto final de esa decisión en mi flujo de caja. Por eso esto lo tenemos que tener tan claro y cosa que se vuelva algo automático en nuestra mente. Cuando eso se vuelve algo automático en nuestra mente, claro, vamos a poder tomar decisiones incluso sin necesidad de pronto de mirar los números, pero porque los números ya están en nuestra cabeza. ¿Listo? Pero es una habilidad que tenemos que desarrollar. Entonces, ojo, el primer indicador es ese, el flujo de caja mensual. Pero lo que quiero en estos momentos es que tú te empieces a enfocar y a
y a ser consciente de qué va a pasar con tus finanzas después de esto, o qué está pasando incluso durante tus finanzas después de esto. Porque en el ejemplo que les estaba poniendo, ¿qué pasa si dejamos de recibir este salario de 1.000.000? Pues esto se convierte en un flujo de caja negativo de 500.000 pesos. ¿Listo? Es decir, nos está saliendo del bolsillo más de lo que nos está entrando. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones. Ahí es donde tenemos que empezar a revisar qué vamos a hacer. Porque si sabemos que esto va a pasar o si ya estamos viviendo esto, ¿listo? Debemos empezar a trabajar desde ya para saber cómo podemos solucionar en el futuro esta diferencia. ¿Listo? Eso absolutamente es lo primero que debemos hacer. Entonces, cuando nosotros nos vamos al estado de resultados, ahí vamos a tener una diferencia en total ingresos y total, esto que está mal, total gastos. ¿Listo? Y eso nos va a dar un flujo de caja personal y es lo que podemos analizar nosotros mes a mes. Listo. Entonces, ojo, analizar los ingresos, analizar los gastos y ahí es donde ya nos vamos entonces a analizar los activos y los pasivos. En nuestro balance general, cuando analizamos activos y analizamos obligaciones, es venga, yo qué tengo y yo qué debo. ¿Listo? Porque finalmente, cuando yo hago el balance general, o sea, personal, estamos hablando de balance general personal, y yo hago un listado de mis activos, hago un listado de mis pasivos y hago un listado de finalmente cuánto es mío, porque lo que yo le digo a la gente cuando le explico esto, oiga, los activos es lo que usted cree que tiene, ¿listo? Los pasivos es lo que usted debe y el patrimonio es lo que usted realmente tiene. ¿Por qué los activos es lo que usted cree que tiene? Porque tú dices que tienes una casa que vale 100 millones y eso crees que lo tienes, pero en realidad tienes sobre esa casa una hipoteca de 80 millones. ¿Listo? Entonces, en realidad, toda la casa no es tuya. La casa es 80% del banco y 20% tuya. Entonces, por eso, en ese ejemplo, yo tengo una casa de 100 millones, que es lo que yo creo que tengo. ¿Listo? Yo tengo una casa de 100 millones, que es lo que yo creo que tengo. Tengo un pasivo de 20 millones sobre esa casa. Eso hace, y el patrimonio es activo menos pasivos, eso hace, perdón, los pasivos son de 80. Entonces, eso hace que lo que yo tenga de esa casa son 20 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, por eso yo lo menciono como lo que yo creo que tengo, lo que debo y lo que verdaderamente tengo. Pero aquí es donde vamos a hacer un listado nosotros de qué es lo que tenemos. Oiga, que yo tengo dinero en efectivo en dólares, que yo tengo Bitcoin, que yo tengo dinero en PayPal. Por ejemplo, en el caso de nosotros, con Metacer, nosotros tenemos diferentes medios de pago y es normal que nosotros tengamos saldos en diferentes plataformas. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos pagos por diferentes plataformas. Entonces tengo de pronto nuestra pasarela de pagos que es Payco, que muchos la han utilizado para pagar sus talleres y sus cursos. Tenemos saldo en PayPal cuando nos pagan desde el exterior o nos pagan en dólares. Tenemos Bitcoin, tenemos dólares en efectivo, tenemos de pronto dinero en pesos. ¿Listo? Tenemos de pronto, oiga, unas cuentas por cobrar porque, oiga, es que yo vendí a crédito y eso no me lo han pagado y eso dónde lo mando. Oiga, eso es un activo, eso es una cuenta por cobrar. ¿Listo? Eso va ahí. Entonces, venga, yo le presté 500.000 a mi abuela, yo le presté 200.000 a mi mamá. O sea, eso son cuentas por cobrar. ¿Listo? Y eso es importante que lo tengas. ¿Por qué? Porque estamos en época de volver a nosotros y de reorganizarnos financieramente. Aquí es cuando todo lo que nosotros compartimos en los diferentes entrenamientos y en las diferentes sesiones empieza a tener sentido. Cuando le preguntamos a las personas, oiga, ¿cuál es su indicador de riqueza financiera? ¿Y quién de ustedes me puede decir, si se acuerda, cuál es el indicador de riqueza financiera? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de todos los que están conectados?
Cuéntenme pues, ¿qué es el indicador de riqueza financiera? ¿Sí o no? O me lo dicen en el chat. O no, o nada, o ni idea. ¿Cuántos meses puedo vivir con lo que tengo? Perfecto. Yurli, muy bien. Eh, Luis, el de libertad financiera, no. El indicador de riqueza financiera. Básicamente nosotros lo compartimos como cuántos meses puedo vivir yo sin tener que trabajar. ¿Listo? Es decir, con todo lo que tengo yo en activos, ¿listo? Si dejo de trabajar, ¿cuántos meses podría vivir? Y es algo que estamos viviendo y que están viviendo muchísimas personas hoy en día a nivel mundial. ¿Pueden salir a trabajar? Absolutamente no. Y dependen de su ingreso diario, de su trabajo del día a día. ¿Listo? Entonces, si ellos no pueden trabajar, ¿cuánto tiempo podrían vivir en ese mismo estado? Ese es el verdadero índice de riqueza financiera. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que es cómo sea ese indicador lo más grande posible. Jordi nos pregunta, ¿sale de dividir los gastos sobre los ingresos o al contrario? Tú divides. Digamos que tú tienes unos activos de, de 100 millones de pesos. Un ejemplo. ¿Listo? Tienes unos activos de 100 millones de pesos. Ojo con este índice de riqueza financiera. Y tienes unos gastos mensuales de 1 millón de pesos. De 1 millón de pesos. Lo que haces para hallar el indicador de riqueza financiera es coges y divides los gastos, ojo, los gastos y los divides entre los activos. Perdón. Es coges los activos y los divides entre los gastos. ¿Listo? Entonces, si tú tienes unos activos de 100 millones y tú unos gastos de 1 millón, entonces vas a coger y divides los activos totales entre los gastos totales. Eso te da que puedes vivir 100 meses. Perfecto. Si es una persona que listo, venga, yo me gano, yo tengo en activo, en ahorros y en lo que tengo como, no sé, como 2 millones de pesos. ¿Listo? Y resulta que mis gastos mensuales son 800.000. ¿Cuánto? Ay, estos ceros. ¿Cuánto puedo vivir? Pues 2.5 meses sin tener que trabajar. Entonces, este indicador se ha vuelto súper importante en este tiempo, chicos, porque eso es lo que nos está pasando. Muchísimas personas no pueden salir afuera a trabajar. Y el verdadero índice de riqueza financiera es cuánto puedes vivir tú en ese estado. ¿Listo? También independientemente de los ingresos, si son pasivos, si son residuales, si son, que hoy no vamos a profundizar en eso, pero ¿cuánto tienes tú en activos que te puedan ayudar a cubrir esos gastos en caso de que una eventualidad como esta, que jamás en la vida se nos habría ocurrido que la hubiéramos tenido que vivir, ¿cuánto podemos vivir sin tener que trabajar? Entonces eso es muy importante que lo hemos compartido en los entrenamientos y de cierta forma las personas generan el aprendizaje, pero se vive cuando verdaderamente tenemos la necesidad. Y hoy es donde yo les quiero mostrar precisamente esa necesidad. Entonces, el inventario financiero es importante que lo hagamos para saber, oiga, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estoy hoy, por ejemplo, en este indicador? Ya llevamos dos indicadores, ojo, índice de riqueza financiera y el flujo de caja. Y cuando nosotros revisamos este indicador, a hoy, ¿cómo está? ¿Cómo queremos? Ahí es donde empezamos a pensar hacia futuro. ¿Cómo queremos que esté después de que todo esto pase? ¿Cuál va a ser nuestro enfoque? ¿O cómo se van a comportar estos activos? Oiga, no, con esto me gasté los dólares, me gasté lo que tenía en PayPal, ya me gasté lo que tenía esto, ya me gasté lo que tenía esto que me deben 4 millones. Oiga, no sé si eso me lo van a pagar porque los que me debían se quedaron sin trabajo. Entonces, eso, o sea, ¿cuál es la situación que vamos a empezar a afrontar? Nosotros todo lo que vemos en los talleres, o sea, cuando ustedes van como participantes a un proceso de formación o escuchan algo o sea, por un entrenamiento, un webinar virtual o algo, chicos, por favor, aplíquenlo, aplíquenlo.
¿Listo? No solo escuchen, estudien ese audio, estudien ese video, estudien lo que se está compartiendo y vayan y hagan la aplicación inmediata a sus números en este caso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que eso es lo